Es un placer para mí atender la gentil invitación de EGACAL, Escuela de Derecho, para participar en Canal EGACAL, desarrollando un tema de enorme importancia y trascendencia en el mundo de los negocios, como es la contratación empresarial. Sin lugar a dudas, la contratación empresarial es recurrente en el devenir del quehacer empresarial y por lo mismo hay veces en que se subestima y se cree que se reduce única y exclusivamente a firmar un documento que ya tiene un formato preestablecido y donde se establecen determinadas cláusulas que son cliché. Pero eso no es así. Hay que llamar la atención en esta materia porque cuando nos referimos a la contratación empresarial debemos apreciar que los contratos son más que los simples documentos. No hay que confundir el contrato con el documento. El documento le da soporte, pero el contrato es el acuerdo de voluntades entre las partes contratantes, y es menester que se incluyan cláusulas contractuales que realmente sean eficientes, es decir, que respondan a las necesidades y expectativas de los contratantes. Para ello es menester que entendamos cuáles son las finalidades de los contratantes cuando precisamente arriban a estos contratos empresariales. ¿Qué buscan los que utilizan estos contratos? Para eso, previamente tenemos que preguntarnos quiénes utilizan estos contratos empresariales. Y son los empresarios. Entonces, ubiquémonos en el contexto empresarial y ahora sí preguntémonos qué buscan los empresarios. Y concreta y específicamente podemos afirmar que los empresarios buscan, por ejemplo, financiamiento, que no es otra cosa que la obtención de capital, pero yo agregaría de capital a menor costo, de capital barato, porque capital se puede conseguir en el mercado, pero a un alto precio, y esa no es la idea. Entonces, con eso vienen los contratos de financiamiento. ¿Qué más busca un empresario? Expandirse en el mercado. Quiere crecer. Si es posible, pasar de un mercado local a uno nacional, a uno regional y, ¿por qué no?, a uno global. Entonces, ahí vienen los contratos de expansión. Quiere, además, reducir el riesgo o tercerizarlo, lo que significa la administración del riesgo, siendo el riesgo una variable importantísima en el mundo de los negocios, de la cual no se puede prescindir. No podemos obviar el riesgo, no podemos decir que hay un negocio sin riesgo, pero sí podemos administrar ese riesgo. Entonces viene una serie de contratos que buscan precisamente administrar el riesgo, como un contrato de seguro, por ejemplo. Luego tenemos una diversidad de contratos sectoriales, dependiendo la actividad económica de que se trate. Hay contratos para la minería, para la banca, para el mercado de valores, entre otras actividades. Contratos mediante los cuales se van a explotar intangibles, como la marca o el nombre comercial. Entonces, todo esto nos muestra que hay un amplísimo espectro de contratos empresariales que podemos utilizar y que nosotros, los abogados, debemos aconsejar a nuestros clientes. Pero para ello tenemos que entender no solamente el concepto teórico, sino más allá de eso, la finalidad intrínseca del contrato. ¿Qué cosa es lo que se procura alcanzar a través de esta figura contractual? Porque sólo de esa manera conseguiremos que el contrato sea eficiente, es decir, que responda realmente a las necesidades y expectativas
de nuestros clientes, que en esta materia son empresarios. Además, hay que tener en consideración que varios de estos contratos son atípicos, no están regulados en la legislación, no son contratos positivizados, de los cuales encontremos un sustrato normativo. No, son contratos que no están regulados y que, sin embargo, se utilizan en el mercado porque sabrán ustedes que en materia contractual existe el principio de la atipicidad contractual, de modo tal que se pueden celebrar contratos que no estén regulados en la ley y que, en ejercicio del principio de la libertad contractual, serán pues las partes las que fijen el contenido de estos contratos, libremente, en la medida que no vaya a violentar una norma imperativa, el orden público o las buenas costumbres. Siendo ello así, entenderán pues que en materia de contratación empresarial existe un amplio espectro para que las partes contratantes puedan pactar lo que realmente se ajuste a las necesidades de su negocio. Muchos de estos contratos son, entre comillas, modelos para armar. Y existiendo esa libertad contractual, debemos, pues, aprovecharla en beneficio de los intereses de los contratantes, incluyendo cláusulas inteligentes y creativas que permitan sortear los obstáculos que podría ofrecer una ley fría, cuadriculada y de que ha pensado en generalidades y no en casos concretos, como corresponde. Pero nosotros sí podemos pensar en casos concretos y debemos hacerlo así cuando estemos elaborando un contrato. Por esta razón es menester que dejemos de lado aquella recurrente y equivocada práctica, lamentablemente muy generalizada, de copiar formatos contractuales, donde solamente se cambian algunos datos de identificación de las partes, pero luego permanece inalterable una estructura formateada de un contrato. Ello no debe ser así, y debemos comprender que un contrato debiera ser, más allá de cualquier otra definición dogmática, debiera ser en términos prácticos un traje a la medida. Eso debe ser un contrato, un traje a la medida, y nosotros como abogados nos convertimos en sastres que vamos a construir ese traje a la medida, porque de esa manera va a responder al caso concreto. Obviamente que podemos tomar referencias, tener algunas cláusulas ya recurrentes utilizadas en el mercado o que nosotros mismos hayamos utilizado en otros contratos, pero no se puede reducir un contrato simplemente a un copiar y pegar, porque ahí estamos realmente generándole contingencias al cliente, donde seguramente ahora lo va a ver, entre comillas, como un contrato muy bueno o alentador. Pero claro, eso lo ve ahora. La pregunta es si realmente mantendrá ese concepto cuando mañana más tarde se enfrente a algún problema. Ese contrato, pensado de modo genérico, general o abstracto, le permitirá superar algún problema específico y concreto? Lo más probable es que no. Por esa razón debemos entender cuál es la razón de fondo, cuál es el propósito y la finalidad del contrato. Si ello es así, entonces elaboraremos un producto a la medida. Ahora bien, encontramos, como decía hace un momento, una amplia cantidad de contratos. Podemos diferenciar desde contratos como el leasing, el leaseback, el factoring, el descuento, la emisión de obligaciones, el fideicomiso, el contrato de underwriting, de consorcio, de asociación en participación, de publicidad, de auspicio publicitario, de transporte, de seguro, de dominación grupal, de outsourcing, de management,
de licencia de uso de marca, de coexistencia marcaria, de know-how, de franchising, de financiamiento de proyectos, el contrato BOT en el ámbito de la construcción, de auspicio deportivo, de uso de imagen deportiva, y la lista sigue. Y podríamos mencionar más de 100 contratos que se utilizan en el mercado peruano. No estoy hablando de contratos ajenos a nuestra realidad, son contratos que se utilizan en la práctica empresarial peruana, porque felizmente nuestro mercado se ha dinamizado y en los últimos años ha experimentado un avance interesante en materia contractual, de manera tal que hoy estos contratos son utilizados en nuestro mercado. Y entonces, con mayor razón, se convierte en una exigencia para los operadores jurídicos que conozcamos la utilización de estos contratos, precisamente para poder asesorar en torno a ellos. Ya no estamos en un mercado solamente tradicional, donde todo se reduce pues a una compra-venta o un arrendamiento muy simple y donde acudimos al Código Civil y encontramos una respuesta generalista. No, hoy día estamos ante figuras bastante complejas. Y ojo, que aquí presentamos los contratos de modo individual y los vamos a ir explicando uno a uno, pero en la realidad los contratos se presentan no así por separado, sino que muchas veces son negocios donde encontramos 2, 3, 4, 5 contratos involucrados. Y entonces los contratos se van dando de una manera entretejida. No es un contrato aislado, no, es una emisión de obligaciones donde hay un fideicomiso como garantía, más un contrato de underwriting para la colocación de esas obligaciones en el mercado. Y para poder financiar al obligacionista que quiere suscribir dichas obligaciones, entonces ha acudido a un financiamiento bancario. Y si el monto es elevado, hay un contrato de sindicación de bancos atrás de esto. Entonces vean la cantidad de contratos involucrados para una sola operación. Es así como se presenta en la realidad. Veamos algunos comentarios muy rápidos de cada uno de estos contratos, básicamente atendiendo a la utilidad, a la finalidad de cada contrato, que es lo fundamental para entender en cada uno de ellos para qué sirve cada contrato. Vamos a empezar con un contrato ampliamente utilizado en nuestro mercado. Uno de estos contratos empresariales que ya tiene larga data en nuestro mercado peruano, que es el contrato de leasing o arrendamiento financiero. De hecho, se encuentra regulado al día de hoy en una norma, que es el Decreto Legislativo 299, que proviene de 1984. Y esta norma ya tenía un antecedente a finales de los años 70. Y si vemos la experiencia extranjera, el leasing ya existe hace más de 200 años. Entonces, es un contrato que se ha ido nutriendo en la práctica, precisamente con su utilización bastante difundida en el mercado. El contrato de leasing es un contrato de financiamiento, un ordinario contrato de financiamiento, porque lo que hace es financiar la compra de activos. Por ejemplo, típico caso, para adquirir una flota de buses en una empresa de transportes. ¿Cuál es el atractivo del leasing? Que permite pagar cuotas periódicas de modo tal de que no tengo que desembolsar una cantidad elevada que me haría perder liquidez o que no puedo hacerlo porque no tengo liquidez, sino que voy a pagar cuotas periódicas a un banco o a una empresa de leasing que es la que adquiere los activos a solicitud del cliente, y al final del periodo acordado voy a tener una opción de compra. Entonces, esto parece, no lo es, parece
una compra-venta al crédito, donde yo voy pagando cuotas periódicas, pero no lo es porque en una compra-venta al crédito yo soy propietario desde el inicio, solo que mantengo una deuda, mientras que en el contrato de leasing yo no soy propietario desde el inicio, lo seré si ejerzo la opción de compra al final del plazo. Eso es atractivo, porque de cara al banco o a la empresa de leasing que realiza esta operación, el riesgo para esta es menor, ya que tiene la propiedad. Entonces, si nos colocamos en los zapatos del banco, por ejemplo, ¿qué le conviene más? ¿Otorgarle un préstamo a su cliente para que compre los buses o realizar una operación de leasing y que el propio banco compre los buses? Al banco le conviene más lo segundo. ¿Por qué? Porque se reduce el riesgo, ya que es propietaria de los buses, pero los da en arrendamiento. Entonces, si se reduce el riesgo, ¿eso es conveniente? Claro, porque si se reduce el riesgo, entonces lo que le va a cobrar como cuotas de leasing al cliente termina siendo menos, una cantidad más atractiva, es más competitivo. Por lo tanto, siempre hay que mirar todos los frentes. En este contrato de leasing, reitero, estamos ante un financiamiento donde es una empresa de leasing o un banco el que está financiando la compra de activos. Ahora, podría ser, y esta es una variante del leasing o arrendamiento financiero, que en vez del banco o de empresa de leasing, esté el propio fabricante de los bienes. Imagínense que para la compra de los buses marca Volvo, ya no está el banco, sino está Volvo. Cuando eso es así, viene una variante de leasing, que es el llamado leasing operativo. Ya no el leasing financiero, que fue la versión primera, sino el leasing operativo. Exactamente igual que el anterior, con la diferencia que quien está financiando ya no es un banco o una empresa de leasing, sino el propio fabricante. Sobre la base de este contrato de leasing se construye el leaseback, que es parecido pero con una diferencia puntual. En el leasing, el que hemos visto hace un momento, el cliente quiere ser propietario, si ejerce la opción de compra al final del periodo. En cambio, en el leaseback ya es propietario. Sin embargo, realiza la operación de venta del bien a la empresa o al banco, a cambio que éste se lo arriende para que consiga liquidez. Por eso que el leaseback es definido como un contrato de financiamiento apalancado, porque tus activos te sirven como una palanca para levantar más capital. Y esto, haciendo un paréntesis, es importante mencionarlo, nos demuestra de que no siempre en el mundo de los negocios es más conveniente ser propietario que inquilino. A veces es mejor ser inquilino que propietario, porque cuando soy propietario sacrifico liquidez. El leaseback demuestra justamente esto último que estoy mencionando, que hay veces en que es mejor ser inquilino que ser propietario con una opción de compra al final del plazo. Es ir contra la corriente, pero así es el mundo de los negocios, mucho más atractivo. Tengan en consideración adicionalmente que cuando yo soy propietario del bien y lo entrego en leaseback y hago esta operación, yo como cliente consigo liquidez. Pero algo muy importante, si se trata de un inmueble, por ejemplo de un edificio, y lo doy en una operación de leaseback, consigo liquidez, pero no me mudo de ese edificio. Y si ahí yo tengo mi empresa, oiga, me conviene no mudarme. Yo no deseo mudarme, no estoy vendiendo, porque si yo vendo, el que lo compra me dice que me vaya. No, yo lo estoy dando en leaseback. Entonces lo vendo, me lo arriendan y tengo opción de compra. No me he mudado, he conseguido liquidez y de acá a un periodo puedo volver a ser propietario. Ahí está lo atractivo del leaseback. Es una figura que está referida en un artículo del Decreto Legislativo 299. Luego tenemos el contrato de factoring, que también es un contrato de financiamiento en base
a instrumentos de contenido crediticio, como letras de cambio. Está regulado en un reglamento de factoring, descuento y empresas de factoring, un reglamento de la SBS, y sirve para convertir, entre comillas, los títulos de crédito como letras de cambio en dinero en efectivo. ¿Con esto qué se consigue? Liquidez. Si yo soy una empresa que tiene cuentas por cobrar representadas en títulos valores, entonces realizando una operación de factoring con un banco, se los vendo a cambio de un precio obviamente menor que el total que representan, porque la diferencia es la ganancia del banco. Pero yo consigo liquidez, sacrifico un margen del valor de esos títulos a cambio de conseguir liquidez en menos tiempo y olvidándome del riesgo de cobranza, porque obviamente cobrar estos títulos valores supone un riesgo, nada me asegura que el cliente me va a pagar. Ahora el riesgo se lo he transferido al banco. Cuando se lo transfiero, estamos ante una operación de factoring o factoreo. Esto tiene otra versión, que es cuando no le transfiero el riesgo. Se los vendo, el banco me paga, pero si el cliente no paga por esos títulos valores, el banco da media vuelta y me cobra a mí. Esta variante se denomina descuento. Muy parecido los dos, tienen la misma estructura. La diferencia está que en el factoring se transmite el riesgo y en el descuento no se transmite el riesgo. Entre ambas modalidades, el factor va a preferir un factoring, porque de esta manera está olvidándose del asunto riesgoso del negocio. Va a sacrificar un poco más en el valor de los títulos, sin embargo, se va a olvidar del riesgo implícito que supone la cobranza. Ya es una cuestión de negociación. Oiga, no quieres sacrificar tanto margen, vas a un descuento, pero asumes el riesgo. No quieres ese riesgo, celebras un factoring, pero sacrificas un poco más de margen. Son contratos de financiamiento en base a títulos valores. Un contrato de financiamiento un poco más complejo es el contrato de emisión de obligaciones, conocido comúnmente como emisión de bonos, aunque el nombre correcto es emisión de obligaciones porque alude al género. Las obligaciones son instrumentos de deuda. Una empresa, sociedad emisora, emite obligaciones y eso significa que se está endeudando. El obligacionista será aquel que suscribe la obligación, le va a entregar dinero a la sociedad emisora a cambio que dentro de un plazo previamente pactado le devuelva este principal más un interés, que es una renta fija. Y ahí la diferencia entre acciones y obligaciones. Mientras las acciones son instrumentos de renta variable, las obligaciones son instrumentos de renta fija. Las obligaciones podrían ser pagaderas a plazo mayor a un año, que es el supuesto más común, y ahí las obligaciones se denominan bonos. Si es a plazo de un año o menos de un año, se le denomina papeles comerciales o en la práctica instrumentos de corto plazo. Si las obligaciones son emitidas por el Estado, se le conoce como bonos soberanos o bonos públicos, o como se les llama en Estados Unidos, bonos del Tesoro. Y si el financiamiento es solicitado por una empresa del sistema financiero, hablamos de pagarés bancarios. Entonces, esta emisión de obligaciones es un mecanismo de financiamiento corporativo. Según la Ley General de Sociedades, que es la norma que regula a la emisión de obligaciones como acto societario, porque adicionalmente está regulada las obligaciones en la Ley de Títulos Valores como títulos valores, según la Ley General de Sociedades, la emisión de obligaciones es acordada por la sociedad y requiere del cumplimiento de dos condiciones necesarias: el sindicato de obligacionistas,
que es la reunión de todos los titulares de obligaciones, y el representante de los obligacionistas, que solamente puede ser una empresa bancaria, una empresa financiera o una empresa sociedad agente de bolsa. Esta emisión de obligaciones suele venir, no es un requisito legal, pero suele venir de la mano de un contrato de fideicomiso, que es una garantía compleja que suele utilizarse para operaciones de gran envergadura. El fideicomiso es una garantía muy segura porque con el fideicomiso se constituye lo que se denomina un patrimonio autónomo de propósito exclusivo, que es garantizar a los precisamente fideicomisarios, que son los que se van a beneficiar con el fideicomiso. Entonces se arma un patrimonio autónomo administrado por un fiduciario que tiene el dominio fiduciario de los bienes, y se hace una ficción, porque lo que está en el fideicomiso sigue siendo propiedad del que constituyó el fideicomiso, que es el fideicomitente, sigue siendo de su propiedad, pero legalmente queda a un lado. Entonces, ¿esto qué permite? Que, por ejemplo, no sea materia de un procedimiento concursal, no se incorpora a una masa concursal, no, porque ese patrimonio fideicometido tiene un propósito exclusivo, que es servir de respaldo o garantía a los fideicomisarios. Entonces, siendo ello así, se convierte, reitero, en una garantía atractiva. Para la emisión de obligaciones suele utilizarse este contrato de fideicomiso. También la emisión de obligaciones suele venir de la mano de un contrato de underwriting o contrato de colocación de obligaciones, de modo tal que la sociedad emisora no tenga que preocuparse por cómo y dónde colocar las obligaciones, sino que lo terceriza a un banco para que el banco actúe como un agente colocador. De modo tal que el banco financia a la sociedad emisora pagándole un monto menor del valor total de la emisión, porque la diferencia es la ganancia del banco, pero el banco asume el riesgo de colocar o no esas obligaciones. Ahí viene este contrato de underwriting, que es un contrato, por cierto, atípico, que no está regulado en nuestra legislación. Olvidaba decir que el contrato de fideicomiso que vimos hace un momento sí está regulado tanto en la ley del mercado de valores como en la denominada ley de bancos. Entonces, el contrato de emisión de obligaciones, por sus características y complejidad, decía, suele venir de la mano de un contrato de fideicomiso y de un contrato de underwriting, pero no es una obligación legal, reitero. Ahora pasemos a una categoría distinta, que son los contratos asociativos, basados en el fenómeno de la asociatividad. Y aquí destacan dos contratos. Por un lado, el contrato de consorcio y por otro, el contrato de asociación en participación. Ambos están regulados en la Ley General de Sociedades, en el libro quinto de contratos asociativos, aunque realmente no deberían estar en la Ley General de Sociedades, porque se supone que esta norma regula a las sociedades, y resulta pues que los contratos asociativos no son restrictivos de las sociedades, podrían ser celebrados por otro tipo de personas jurídicas e incluso por personas naturales. Pero más allá de esa disquisición conceptual, lo cierto es que estos contratos son típicos, aunque hay una discusión también en torno a si corresponden o no a la figura anglosajona del joint venture. Toda una discusión al respecto, y al final de cuentas la discusión tiene como origen el que se trata de incorporar una figura anglosajona a la tradición romano-germánica y entonces no calza exactamente. Pero más allá de esas cuestiones de discusión conceptual o denominativa, lo cierto es que nuestra ley societaria regula estos dos contratos.
Son contratos asociativos, donde las empresas contratantes se asocian por un propósito específico y de manera temporal. Y hay que resaltar eso, lo específico y lo temporal. Por eso en Argentina se les refiere como unión transitoria de empresas, porque no tienen una vocación de permanencia. Si dos empresas quisieran estar unidas hacia adelante, pensarían en otra figura, como una fusión. Pero no, aquí el propósito es netamente temporal para un negocio específico y punto. Ahí viene el consorcio o la asociación en participación. ¿En qué se diferencian? Que en el consorcio lo que tenemos es que los consorciados, todos ellos, dan la cara y por lo tanto todos asumen responsabilidad. Cada uno de los consorciados se compromete a determinada prestación y será responsable por dicha prestación, a menos que se haya pactado responsabilidad solidaria. Pero fuera de eso, cada consorciado responde por la prestación a su cargo. En cambio, en la asociación en participación, tenemos que quien da la cara es el asociante, mas no el asociado. Y por consiguiente, quien asume responsabilidad es el primero y no el segundo. Por eso que en la doctrina extranjera al asociado se le denomina muchas veces el socio oculto, porque está oculto frente a los terceros, tanto que los terceros no tienen acción legal contra el asociado y viceversa, el asociado no tiene acción legal contra los terceros. El único que da la cara es el asociante. A diferencia del consorcio, donde se realizan contribuciones, como si fuesen aportes, pero las contribuciones siguen perteneciendo a cada uno de los consorciados, en la asociación en participación también hay contribuciones, pero en principio se presumen del asociante, porque es quien da la cara. Por lo tanto, aquí se aplica la presunción legal contenida en el Código Civil: el poseedor se reputa propietario, salvo que se demuestre lo contrario. Es una presunción legal relativa, una presunción juris tantum. Bueno, aquí sucede eso, salvo que se trate de un bien inscribible, donde lo que se aplica es la presunción de publicidad registrada. Pasando a otro ámbito de los intangibles, hay que reconocer que estos son bienes que no tienen una existencia física, pero tienen un valor económico significativo. Y entonces podemos hacer referencia, por ejemplo, a las marcas. Es así que sobre estos intangibles se elaboran una serie de contratos. Por ejemplo, el contrato de publicidad. El contrato de publicidad lo que hace es marketear una marca o un nombre comercial. ¿Para qué? Para el lanzamiento o posicionamiento de un producto, de un servicio o de un negocio. Eso es lo que se busca. Hay la relación contractual entre una agencia de publicidad y un cliente. Y este contrato de publicidad, que es un contrato atípico, no está regulado. Hay normas sobre la publicidad, pero no sobre el contrato de publicidad. Este contrato de publicidad tiene variantes. Se reconocían originalmente 4, hoy se redujeron a 3, porque la cuarta variante se ha convertido en un contrato autónomo. Las 3 variantes que hoy se reconocen son el contrato de campaña publicitaria, que es el más concreto, donde se contrata la creación y la difusión de la publicidad; el contrato de creación publicitaria, donde solo se contrata la creación de publicidad; y el contrato de difusión publicitaria, donde solo se contrata la difusión de la publicidad. En todos estos casos estamos ante contratos que giran en torno a intangibles. Y precisamente se le reconoce importancia porque hoy en día, en un mercado altamente competitivo, hay que diferenciarse en el mercado. Y la publicidad
es un mecanismo o instrumento precisamente para esa diferenciación. Hace un momento decía de que la publicidad tenía originalmente 4 variantes y ya mencionamos 3. La cuarta variante se ha convertido en un contrato autónomo, que es el auspicio publicitario. El auspicio publicitario, también llamado contrato de patrocinio, contrato de sponsor, de sponsorización o distintos nombres, es un contrato de publicidad, pero de publicidad focalizada, donde se patrocina, se auspicia un evento, una actividad, un negocio, etcétera, con el ánimo de conseguir una publicidad en ese nicho de mercado. Esto es muy variado. Puede auspiciarse un evento deportivo, puede auspiciarse un programa de televisión, puede auspiciarse el lanzamiento de una línea de negocio, en fin. Uno auspicia aquello que va a tener un público potencial que al auspiciador le interesa. Es una publicidad focalizada, porque cuando yo hago publicidad en la televisión, esa propaganda televisiva la va a ver todo el mundo, pero no a todo el mundo le interesa mi producto. O sea, lo va a ver gente que le interesa y no le interesa, y el que no le interesa no le hace caso. Pero cuando yo auspicio determinado evento, yo lo hago porque sé que a ese evento va a ir gente a la que sí le interesa mi producto. Entonces es una publicidad focalizada. El auspicio se puede dar mediante dinero en efectivo o se puede dar en especie. Una aerolínea que auspicia un evento podría entregar dinero o podría entregar pasajes aéreos. En el ámbito logístico tenemos el contrato de transporte. El contrato de transporte tiene distintas variantes. Puede ser un transporte terrestre, un transporte aéreo, un transporte marítimo, un transporte fluvial, un transporte lacustre, dependiendo la vía de transporte. Puede ser un transporte de pasajeros, puede ser un transporte de carga, puede ser un transporte multimodal, un transporte nacional, un transporte internacional. Este es un contrato bastante complejo y muy importante porque las empresas son exitosas cuando su producto llega al destinatario final. Y es importantísimo el transporte además porque hay veces en que ese tiene que ser muy rápido. De repente el producto es perecible. Oiga, hay que transportar leche como Gloria, o hay que transportar flores. Entonces, esto requiere una organización importante. Hay veces en que las empresas deciden tener su propia flota de transporte, pero hay otras en las que no, porque pretenden especializarse en el negocio y no distraer su atención en una actividad accesoria. Entonces celebran contratos de transporte con empresas de transporte, donde se paga un flete, y el flete está en referencia al espacio ocupado por la mercadería dentro de la unidad de transporte. Cuanto más espacio ocupa, más precio paga. Este contrato de transporte, hay que mencionarlo, podría dar lugar incluso a títulos valores, a la emisión de títulos valores. Una carta de porte, por ejemplo, en el transporte terrestre, o un conocimiento de embarque en el transporte marítimo, entre otros casos. Luego tenemos el contrato de seguro. Este contrato sirve para cubrir al asegurado frente a un siniestro, es decir, un riesgo, y puede ser muy variado. El siniestro podría ir desde un incendio hasta la responsabilidad civil. El contrato de seguro conoce hoy en día distintas variantes. Está regulado en la ley del contrato de seguro. Podría ser un seguro pleno cuando el valor de la indemnización coincide con el valor del bien asegurado. Podría ser un infraseguro cuando el valor de la indemnización es menor al valor del bien asegurado, pero jamás podría ser un sobreseguro, es decir, donde la indemnización sea mayor al valor del bien asegurado. ¿Por qué?
porque un seguro jamás puede tener una finalidad lucrativa. Yo no puedo ganar dinero con un seguro. Siempre su finalidad es resarcitoria, rezarse de un daño, que es el siniestro. Podría ser total, podría ser parcial, dependiendo de la magnitud del siniestro. Este contrato de seguro cubre ante la eventualidad del siniestro mediante el pago de una prima. Es un contrato aleatorio porque no hay la seguridad de recibir la contraprestación. Precisamente la esencia del contrato de seguro juega en torno al azar. El contrato de dominación grupal es un contrato atípico en el Perú. Es el contrato que se utiliza en los grupos de empresas, entre la empresa matriz y las filiales o subsidiarias. Debiera estar regulado para ordenar a un grupo empresarial, pero no lo está. En el derecho comparado sí hay regulación de antaño. Basta con mirar a Alemania, que lo regula desde 1965, a modo de ejemplo. En el Perú se pretendió regular en el año 2000 y de hecho se elaboró un proyecto de ley que pretendía incorporarlo en el libro quinto de la Ley General de Sociedades que a su momento revisamos, donde está la regulación de los contratos de consorcio y asociación en participación. La propuesta normativa no era muy acertada, así que en buena hora que no prosperó, pero sí debería regularse y sin embargo eso no es así y por lo tanto persiste la falta de regulación normativa. Con esto se ordenaría la estructura de un grupo empresarial y se establecerían los alcances de derechos y obligaciones de cada una de las partes contratantes. El contrato de outsourcing permite tercerizar actividades accesorias de la empresa. ¿Para qué? Para que la empresa se centre en aquello que es el corazón del negocio. Entonces, actividades accesorias como por ejemplo vigilancia, mantenimiento de la flota vehicular o administración de planillas son tercerizadas por la empresa, de modo que se va a concentrar en el corazón del negocio. El outsourcing es un contrato atípico en el Perú. Entonces, ¿con qué se queda la empresa? Con el corazón del negocio. Ahora la pregunta es, ¿y se podrá tercerizar el corazón del negocio? Antes la respuesta era no. Hoy día la respuesta es sí. A través de un contrato de management o gerenciamiento se puede tercerizar el corazón del negocio. Y si se terceriza ello, entonces ¿con qué se queda la empresa? Con activos. Con el manejo de activos será propietaria de activos, pero el gerenciamiento lo terceriza. Aun cuando este contrato de management hoy día en el Perú es un contrato atípico, sin embargo sí está regulada la posibilidad de que la gerencia de una sociedad recaiga en una persona jurídica, y eso lo contempla la Ley General de Sociedades de una manera bastante interesante, porque lo hace más de 20 años y el contrato todavía sigue siendo al día de hoy innovador. En el Perú se utiliza este contrato de management, por ejemplo, en el negocio hotelero, donde grandes cadenas hoteleras gerencian hoteles locales, y a eso se le llama ser el operador de un hotel. En el ámbito de los intangibles también tenemos que reconocer el contrato de licencia de uso de signo distintivo o de licencia de uso marcario, donde lo que hace el titular de una marca registrada es conceder la autorización para que otro, que es el licenciatario, utilice su marca a cambio del pago de una regalía. Pero ojo que este contrato de licencia de uso da un uso, mas no propiedad. Podría vender la marca, pero ya estaríamos ante otro contrato. En la licencia de uso lo que se da solamente es el uso a cambio de una regalía. El contrato de coexistencia marcaria es una figura que podemos verla como un plan B. Cuando yo deseo que mi marca coexista con otra que ya está inscrita. Y lo más probable, oiga, porque me ganó en la inscripción,
Yo he querido inscribir y no lo hice en su momento, y cuando lo quiero hacer, advierto que hay una marca parecida o igual a la mía. Entonces le solicito que me autorice que mi marca coexista con la suya. Ahí está el contrato de coexistencia marcaria. Sin embargo, no solamente habrá que convencer a la contraparte y lo más probable pagarle una regalía, sino que además habrá que convencer al Indecopi, porque si el Indecopi considera que esto confunde al consumidor, entonces no lo va a permitir. La moraleja en este punto sería inscribir la marca de inicio, para no exponerse a una situación de esta naturaleza. También en el ámbito de los intangibles, podemos reconocer la enorme importancia que hoy día tiene el conocimiento. No en vano vivimos en la era del conocimiento. La globalización ha causado eso. Entonces, en buena hora, porque hoy día el conocimiento puede generar negocios y puede generar lucro a través de un contrato de transferencia de conocimiento, de transferencia de tecnología, o como también se le llama, contrato de know-how, donde hay un transferente y un adquirente. Es un contrato atípico que no está regulado en la ley. Lo que sí está regulado es el secreto industrial. Se transfiere un conocimiento, el saber cómo, dicen en Estados Unidos, a cambio del pago de una regalía. Lo que nadie me enseñó a mí, sino que lo aprendí en el camino, si yo lo puedo colocar en un manual, en un checklist, en preguntas y respuestas, oiga, se lo puedo dar a un adquirente a cambio del pago de una regalía. Y un contrato bastante complejo que encierra varios de los contratos antedichos es el contrato de franquicia o contrato de franchising, mediante el cual se transmite un sistema de negocios. El franquiciante le concede una autorización al franquiciado para que utilice su marca, su receta, su estrategia publicitaria, el diseño de los locales, el diseño de los uniformes, su sistema de contabilidad, de gestión, etc. ¿Qué le transmite? Su sistema de negocios, en pocas palabras. Eso permite una expansión enorme en el mercado. La franquicia ha reconocido varias modalidades. Por ejemplo, la franquicia maestra o master franchising, que es lo que le permite a McDonald's tener más de 68,000 locales en el mundo, o Coca-Cola, expandido en más de 250 países en el mundo. Luego tienen otras variedades como el corner franchising o franquicia de esquina. La franquicia es un contrato utilizado en el Perú hace más de 40 años en distintos mercados, como los negocios de comida rápida. Sin embargo, hasta el día de hoy sigue siendo un contrato atípico, que no está regulado en la ley. Entonces, hasta aquí tenemos los principales contratos dentro de una amplísima lista de contratos empresariales que podríamos desarrollar. Pero todos estos demuestran la enorme vigencia de los contratos empresariales, la utilidad de los mismos y por qué se hace necesario que nosotros, los abogados, conozcamos realmente estas interesantes y novedosas figuras empresariales a efectos de asesorar a nuestros clientes, dándole valor agregado y también ganándonos un sitio diferente en el mercado, porque estaremos brindando consultoría en una materia que no es recurrente ni es manejada por todos los abogados. Muchísimas gracias por vuestra amable atención.